participantes, psicólogos agremiados y públicos en general del CDR Ucayali. Estamos aquí el día de hoy pues para presentar a un tema muy importante que debemos de conocer, el abordaje psicológico en emergencias y desastres. Y me da mucho gusto que hay muchas personas interesadas en el tema, ¿no? Que están muy pendiente de las últimas tendencias, y es más que estamos viviendo últimamente pues muchos desastres, muchos problemas que se están presentando en nuestra sociedad. Para eso vamos a presentar en primer lugar a la psicóloga, a la decana del CDR Ucayali, Amarilis Domínguez, para que pueda dar la bienvenida, y luego voy a presentar a la psicóloga Sonia Cáceres. Adelante, doctora, ¿algunas palabras? Sí, gracias, Carmen. Muy buenas noches, estimados psicólogos asistentes a este conversatorio sobre abordaje psicológico en emergencias y desastres. Al mismo tiempo, darle la bienvenida, agradecerle a la doctora Sonia Cáceres, quien está colaborando con esta gestión para que se dé este curso. Y más adelante, pues, conversaremos ya otras modalidades, ¿no? De formación en lo que es el abordaje psicológico en emergencias y desastres. Bienvenida, doctora Sonia Cáceres. Gracias. Muy Mucho bien, gusto de poder conversar con usted, muchas doctora gracias. Marilis, con la doctora Carmen, y poder estar en contacto con ustedes, queridos colegas de Ucayali. Es para mí una alegría enorme poderme comunicar con ustedes. He conocido a algunos de ustedes y algunas también cuando estuve hace unos meses por allá. Tuve una experiencia muy bonita. Miren, las personas, los colegas muy acogedores, muy colaboradores. Yo iba a hacer un estudio por ahí y ellos me recibieron realmente como no lo esperaba. Estoy muy agradecida, Muy colegas bien, con los que he tenido. gracias. Sí, Disculpa, entonces voy a darle una presentación a la psicóloga Sonia, o la psicóloga Sonia, la doctora Sonia Cáceres Fuentes, es especialista en emergencias y desastres. Tiene una maestría en neuropsicología, ¿no? De la USP España, maestría en bioética en Lima, candidata a doctorada en psicología de UNIFEM, miembro del Comité de Psicología en Emergencias y Desastres Lima Callao. Asimismo, ella es psicoterapeuta cognitiva conductual y de terapia de aceptación y compromiso. Tenemos aquí a una excelente persona que nos va a orientar sobre estos temas, ¿no? Y es miembro del AMPE, que nos da mucho gusto y es un honor de tener a la doctora Sonia Cáceres. Bienvenida, doctora. Le dejamos la sala a usted para que se pueda desplayar como usted quiera. Muchísimas gracias por su aporte. muchas gracias. Y entonces vamos a empezar. Y yo quisiera ver si alguien que no es de la carrera de psicología está presente para ir viendo cómo tengo que modelar, ¿no? La presentación para que sea muy claro para todos. ¿Hay alguna persona que pueda abrir su micrófono y me diga que no es de psicología o estudiante de psicología o profesional ya de la carrera? ¿Hay alguien, por favor, que me diga o todos somos psicólogos hoy día? Buenas noches. Buenas noches, señor Miguel. Eh, Bien, yo soy un estudiante de la carrera de educación, no tengo que ver con psicología por eso. Perdón, no le escuchó muy claro. No soy estudiante de la carrera de psicología, pero soy estudiante de la carrera de educación primaria. Estoy Ah, presente en bien. esta conferencia. Ah, qué bien que esté presente, porque es muy importante. Miren, esta primera parte, este abordaje inicial a la psicología de emergencia, dirigido a toda la población, todos y todas tenemos que estar preparados y preparadas
para este abordaje en una situación de emergencias y desastres. Va a ver que yo no pongo muchas imágenes porque creo que las conocemos muy bien y sé de las emergencias y los desastres que ustedes han sufrido allá en Ucayali, y no quiero llenarles de figuras porque definitivamente creo que todos estamos muy sensibilizados con este tema. Entonces, voy a empezar y sí voy a dar algunos ejemplos también de áreas de educación, de otras carreras. ¿Lito quiere hablar? Allá. Bien, entonces vamos a empezar con el tema. Es un poco a ver, vamos a ver qué está pasando acá, no avanza. Ya, ahora sí. Bueno, la psicología de emergencias es un tema muy, muy nuestro, ¿no? Muy del ser humano, ¿no? Y siempre hemos tenido emergencias desde que tenemos conocimiento de la presencia del hombre en la tierra. Ha habido una serie de situaciones que han puesto en situaciones de que teníamos que adaptarnos inmediatamente a crisis, a terremotos, a, a diluvios, etcétera, cambios climáticos, y siempre el ser humano ha estado muy cercano a las emergencias. Entonces, no es algo que sea nuevo para nosotros. Lo que pasa que ahora ya tenemos un abordaje profesional, ¿no? Y ya hay un trabajo más elaborado donde ya tenemos estrategias, tenemos para poder divulgar y que le permita al ser humano sobrellevar estas situaciones adversas de una manera que pueda ser incluso más eficaz en el manejo de estas situaciones, como que se ha venido dando, porque se ha venido preparando la gente, los medios, los colegios, los diferentes colegios, por ejemplo, los ingenieros, ¿no? De ingeniería o arquitectura o educación, etcétera, han estado muy interesados en este tema y todos nos hemos venido preparando. Y nosotros y nosotras como psicólogos, con mayor razón, porque justamente somos los que entramos directamente a tratar a estas personas que puedan ser damnificadas en una situación de una crisis o emergencia. Entonces, nuestro papel es fundamental. Y quiero decirles que no solamente el prepararnos para ese momento es parte de, pero el prepararnos para preparar a otras personas en la previa de cualquier situación de emergencias y desastres es muy valiosa. Entonces, nosotros acá estamos preparándonos para preparar a la comunidad, prepararnos nosotros, y empezamos a prepararnos a través de nuestras familias. Entonces, y ya con una prevención adecuada, la comunidad va a estar organizada y va a poder hacer frente a las situaciones que le toque vivir. Esto es muy importante. Y lo que yo quisiera, y yo estaba pensando, si entraba más en el tema de si eran psicólogos, darles toda una visión de lo que el psicólogo y la psicóloga tiene por delante. Y les voy a decir así, y no les mostraré tantas diapositivas al respecto, pero sí los psicólogos y psicólogas tenemos que formarnos no solamente en la parte del conocimiento de las diferentes estrategias, sino en la parte humana, en la parte, ¿no? De nuestras actitudes blandas, en las que tenemos que prepararnos como seres humanos para poder llegar adecuadamente a otros seres humanos. Y además
para poder tener un control adecuado de nosotros mismos y mismas y poder dar lo mejor de nuestra profesión en el momento que se nos solicite y que nosotros sepamos que vamos a tener que actuar. Conozco la realidad de ustedes, ha sido muy difundida la situación que han vivido y seguramente que acá hay muchas personas con muchísima experiencia de lo que han tenido que pasar para poder abordar estos temas y atender a las personas damnificadas. Entonces, para ellos no va a ser un tema muy nuevo, pero que seguramente les ha hecho pensar en que la prevención es el punto primordial. Si estamos preparados y empezamos por nuestra familia, preparamos a toda nuestra familia y luego nos dicen que tenemos que ir o viajar a una comunidad que también ha sufrido lo mismo que nosotros, entonces nosotros vamos a ir a esa comunidad y vamos a ir con la tranquilidad de que nuestra familia va a saber qué hacer en esas circunstancias, cómo van a pasar la primera parte que es de una crisis total, de donde hay una desorganización, donde no se sabe qué hacer, donde hay que tomar decisiones inclusive vitales, y nuestro trabajo será inclusive mucho más llevadero. Entonces, es importante que pensemos en la prevención y que todos nos preparemos para ir a colegios, para ir a instituciones que no tienen nada que ver con algún ministerio o alguna empresa que desee preparar a su gente en primeros auxilios psicológicos y justamente nosotros vamos a estar preparados para ello. No es que simplemente vamos a actuar en el momento dado, que sí lo vamos a hacer, pero para ese momento todos vamos a ser danificados. Si el problema es, por ejemplo, yo sufro un terremoto acá en Lima, definitivamente voy a estar en las personas que están siendo, ¿no?, danificadas y seguramente vendrán de diferentes sitios a ayudarnos acá. Haremos lo posible por salir adelante nosotros, pero sí vamos a necesitar mucho de los demás que puedan venir de otros lugares también. Entonces, esta es la parte fundamental, que estemos preparados todos desde ahora, no más tarde, y no solamente profesionalmente, sino comunitariamente, familiarmente, nuestras cuadras, la vida de nuestros compañeros. Disculpe, por favor, si la persona que tiene un Samsung nos puede... ay, muchísimas gracias. Bien. ¿No? Entonces, estar adecuadamente todos preparados. Bien, seguimos entonces. ¿Qué es la psicología de emergencias? Una rama que va a estudiar los cambios y fenómenos personales presentes en una situación de peligro. Sí, nosotros ya dentro de nuestra rama profesional vamos a hacer inclusive los estudios y, ¿no?, y vamos a estudiar los fenómenos personales presentes en la situación de peligro, vamos a saber dónde tenemos que actuar, vamos a hacer investigaciones, incluso vamos a conocer las realidades de las diferentes poblaciones donde tengamos que actuar y que de repente son comunidades muy diferentes a las nuestras, donde nosotros las conozcamos muy poco, pero que ya profesionalmente nosotros vamos a hacer un abordaje en el que en todos los niveles que nos correspondan. Se va a enfocar en la reacción bueno, acá tengo problemas, disculpen si va a haber algunos momentos de dificultad con el internet, pero bueno, estamos así en Lima, a veces hay unos bajones fuertes. Bueno, se enfoca en la reacción de individuos o grupos humanos que se encuentran en una situación de emergencia o desastre. Nosotros nos preparamos para emergencias o desastres. Vamos a atender, por ejemplo, si es un individuo, puede ser una persona, nos llamen y nos digan, mire, así está en tal edificio, hay una persona
que quiere quitarse la vida. Inmediatamente nosotros vamos a estar en la posición de poder ir y ayudar a la persona. Hay técnicas para hacerlo. Por eso es tan importante que ustedes puedan prepararse dentro de un curso completo, porque hay una serie de técnicas que tienen que conocerlas para saber cómo actuar y ya con esa tranquilidad de saber qué es lo que hay que hacer, pues esto nos va a facilitar el saber de que podemos tener más éxito, ¿no? Que fracasos en las situaciones que tengamos que participar. Bueno, también vamos a evaluar los procesos internos de las personas que han sido expuestas a estas situaciones, ¿no? Emocionales que implica un peligro evidente y que lanza, pues, estos anuncios de alarma. En ese punto de la evaluación de los procesos internos, estamos hablando que vamos a encontrar personas que quizás están con un ataque de ansiedad o que se quedaron mudos, no quieren, están en situaciones que se han paralizado, no pueden ni hablar, no saben dónde están, etcétera, ¿no? Son diferentes procesos en una necesidad tan grande como es ir a una y encontrar todo tipo de reacciones y para lo cual tenemos que conocerlas para poder actuar y referir a las personas a donde tenga que ser referidas. Y normalmente es a salud mental. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Ahora, estudie el comportamiento humano antes, durante y después de estas urgencias, ¿no? En las situaciones de emergencia. Esto es lo que les decía, la prevención, cómo es esa comunidad. Hay comunidades muy organizadas que realmente toman conciencia de que pueden correr ciertos riesgos o quizás ya han pasado por un desastre y esto les ha hecho dar la posibilidad que ahora conozcan cómo manejar su situación, qué zonas son de peligro, cómo pueden atenderse, cómo se organiza la población, etcétera. Durante, ¿no? El comportamiento, de repente es una población que no va a reaccionar de una manera muy desordenada y ya podemos más o menos dirigir la situación en estos grupos. O quizás es un grupo totalmente desordenado e inclusive ni se hablan entre ellos, ni se conocen y uno va y dice, no saben nada. Y bueno, podemos encontrarnos con situaciones diferentes, ¿no? Entonces, y después, la emergencia, actuamos en un momento dado, pero el después es muy importante. Y yo les voy a decir de esto de acá unos 5 a 10 años atrás, que decíamos los psicólogos emergencistas, bueno, ya tengo varios años en esto, y decía, y nuestros profesores nos decían, nosotros estamos para actuar en el momento de la emergencia. Y cuando alguna vez yo inclusive les dije, mire, pero y después no podemos dejar a la población así, ¿no? Nuestra labor es dentro de la emergencia, pero ya, ahora ya sí he entendido que no actuamos solamente durante la emergencia. Nosotros podemos volver a las comunidades que han estado sufriendo, ¿no? La situación y poder ver, evaluar, como se decía, ¿no? Qué cambios se han ido dando, cómo están las reacciones de ese grupo humano, ¿no? Cómo están sus procesos psíquicos internos, psicoemocionales internos, para ver si tenemos que seguir trabajando con ellos en de repente hacer talleres de autoayuda, grupos, formar grupos para volver a revisar algunas situaciones que se han vivido dentro de la desgracia y que no fueron tocados, no fueron revisados por ellos así y abiertos, no tuvieron un momento de catarsis porque después salimos y ya no hay psicólogos que los ayuden, etcétera. Entonces, sí, un seguimiento, inclusive cada 2 meses, cada 3 meses para ver cómo están ellos, y es muy satisfactorio ver
que los trabajos que son hechos con estas personas son eficaces, muy eficaces. Ustedes dentro de la labor que seguramente que han tenido en estas situaciones de desastre tan grandes que han tenido ustedes, seguramente que han visto que cuando se trabaja bien con ellos, se recuperan muy bien. Ahora, objetivos. Lo primero que tenemos que hacer es facilitar la expresión de vivencias y emociones. ¿Qué está pasando con la persona? ¿No? ¿Qué emociones son las que está sintiendo? ¿Cómo se siente, señora? Me siento mal, no quiero hablar, o pueden inclusive rechazarnos. Nosotros tenemos que ir con mucha delicadeza y respetando, ¿no?, sus momentos de la persona. Va a llegar un momento en que sí nos aceptan, pero jamás invadir su espacio, sino más bien quizás simplemente sentarnos con ellas y acompañarlas, eso sí, facilitarles una botella de agua o ver que esté abrigada o que tenga, aunque sea un adobe para sentarse, etcétera. Y lo van a agradecer, y lo van a agradecer enormemente, y puede que ese sea el momento más bien en que realmente puedan ellas hacer su catarsis. Otro objetivo importante es disminuir ese estrés que todas estas personas van a tener, ¿no? Proveniente de estas amenazas, ¿no? Definitivamente uno dice, no, yo no sufro de ningún estrés, pero ustedes les ven los ojos vidriosos, la respiración, la sudoración, etcétera, y saben que está pasando por ese proceso, pero y no es que la persona se quiera hacer la fuerte, sino que ni siquiera se conoce bien a sí misma. Pero yo ahí no estoy para evidenciarle y decir, no, usted está con usted, ni hablar. Simplemente la acompaño, le hago respirar pausadamente y hasta que se vaya calmando y me pueda hablar y yo pueda ayudarla en lo que la persona requiera, ¿no? Mucho de esto tiene que ver inclusive con el acto de la información que yo les pueda ir dando. Eh, Ustedes saben lo que pasó me acuerdo allá por Ica, por Nazca, por toda esa zona, por Cañete. eh, Había muchas personas que mandaban información con mucho temor de que había gente que venían a robarles y que no dormían en la noche porque alguien estaba viniendo a hacerles daño, etcétera. Entonces, ¿cómo calmar a esas personas? Pues dándole la información que ellas necesiten, ¿no? Por ejemplo, el que sí está la policía acá, tenemos un centro donde se toman las decisiones, está cuidada el área, etcétera. Si es así, ¿no? Si no, inmediatamente nosotros también llamar para que puedan tomar las medidas necesarias en las situaciones que podamos nosotros evidenciar y que podamos ayudar a los directivos que están a cargo de dirigir todo el proceso de ayuda. Somos ¿cómo puedo decirles? Los psicólogos tenemos un trabajo muy bonito, aparte de apoyar a las personas, también nos piden ayuda, nos dicen cómo ven el ambiente, dónde creen que debemos empezar o dónde podemos ayudar. Y nosotros en eso tenemos más capacidad de visión y no para poder ver cuáles son los puntos más vulnerables y definitivamente podemos ser de gran ayuda, ¿no? Entonces, sí, vamos a poder hacer no solamente la labor de psicólogos, sino también de asesores, de apoyo, de compañeros en los que todos formamos un equipo, somos los primeros en que nos ofrecemos, si necesitamos tal cosa, estamos acá nosotros, ¿no? Y nos los dicen. Ay, qué gusto da trabajar con ustedes, siempre son colaboradores, siempre están ahí para nosotros. Ay, no nos habíamos dado cuenta de tal caso. Y ese es nuestro trabajo porque nosotros sí podemos
ver muchas cosas quizás con más claridad que otros grupos humanos, otros grupos de intervinientes también. Ahora, otro de los objetivos es incrementar la organización cognitiva de la población afectada. Esa organización reflexiva, con criterio, que los pobladores tienen que saber lo que les corresponde. Ustedes y ya se habrán encontrado con situaciones en las que, por ejemplo, les cuento, en un caso yo estuve en unas zonas arriba de Mala y después de una situación hubo, bueno, el río inundó zonas enormes, llegó a la playa y nosotros subimos a la zona alta y cuando yo reuní a más de 70 personas que eran la población de un lugar, todos estaban ahí en la placita, pusieron sillas y tuve un debriefing, pero realmente fue una reunión donde a todos les di la oportunidad de hablar de lo que habían pasado y fue interesante ver cómo ellos mismos se iban dando cuenta lo que habían hecho bien y lo que habían hecho mal. Porque al escuchar a todo el grupo y dar el espacio uno a uno para que puedan expresar qué ocurrió, entonces ellos pudieron darse cuenta de lo bien que actuaron en unos casos o de lo mal que actuaron y de la información que recibieron y que mucha de ella no era real, era producto del terror, de la sorpresa, de la preocupación de lo que estaba pasando. Tenían por ahí una laguna y que estaban presionados porque había mucha gente que decía se va a desbordar la laguna y llega al pueblo. Y tal es así que la población lo que hizo es subirse al cerro, subirse a los cerros. Estaba lloviendo y en las cosas que contaban, ¿no? Los detalles era terrible. Habían subido colchones en colchones a los ancianos y con el barro y todo hasta la zona alta y pasaron frío. La lluvia, llegó a pasar la lluvia, pero ellos estaban totalmente mojados. El temor, ¿no? De que el agua de la laguna. Miren, ¿cómo fue esta experiencia? Cada uno contó lo que había pasado y todos se conmovieron. Algunos les daban la mano, un abrazo, la puesta del brazo en el hombro, etcétera, pero todos con mucho orden. Y al final, la última persona que estaba al lado de la que inicié, eh, tenía una historia totalmente diferente de todo lo que habían vivido los demás. ¿Cuál era su historia? Realmente yo no sabía en ese rato si reírme, sonreír o no sé, pero hasta ahora me queda esa sensación. ¿Por qué? Porque la persona, una señora mayor, le preguntamos, ¿no? Cómo había sido la experiencia que había tenido y ella dijo, "Oh, bien, bien". Y bueno, empezó a dar detalles de lo que había vivido esa noche y dijo, yo no tengo celular, me fui a mi cama y estaba lloviendo y simplemente me dormí. He despertado en la mañana y bueno, pues ahí ella se enteró de toda la preocupación de todo el pueblo que habían subido, que la misma policía les decía que suban, porque todos tenían cada idea, que ya se está llenando, que ya va a bajar el agua y todo lo demás. Y la señora les dio la versión suya en la que había descansado bien, no había pasado todas las peripecias que habían pasado los demás y simplemente porque no había escuchado a todas las versiones y las cosas tan
sesgada, ¿no? Que se han manifestado grupos humanos de la población. Y esto fue una gran lección porque las personas ahí pudieron darse cuenta de que tienen que tener información confiable. No siempre podemos creer a todas las personas que estén alrededor nuestro. Inclusive, miren, esto fue, las autoridades mismas estaban con información que no era cierta. Entonces, esto también nos ayuda a pensar en que no siempre todo lo que nos va a llegar al oído es cierto. Y hay un punto en el que sí tenemos que nosotras mismas y nosotros mismos, cuando vamos a atender una emergencia, llevar la mayor cantidad posible de información fidedigna que sea dada por las autoridades y comprobada por uno mismo o una misma. No podemos creer a todos los que nos vengan y nos cuenten algo. No, no puede ser así. Entonces, está en nosotros dar la información que ellos necesitan y que sea la más confiable posible. Y si yo tengo un teléfono y me puedo ir comunicando y puedo ir sabiendo qué es lo que está pasando, ¿no? A través de los medios seguros, defensa civil, etcétera, entonces mi trabajo va a ser inclusive mucho mejor. Otro objetivo es activar y reforzar las capacidades de afrontamiento y resiliencia. Un poco esa activación de capacidades de afrontamiento tiene que ver mucho primero con ese momento que ellos van a tener de desahogo, que nosotros les vamos a escuchar, que es a tener ese momento de lágrimas y de decir lo que piensan y que me siento nerviosa, nos vamos a morir, porque hay personas que les van a decir, nos vamos a morir. Y efectivamente yo no le voy a decir, no, no, no te vas a morir, no, yo no soy Dios, ¿no? Pero sí puedo decirle, en esta situación, tú nos tienes a nosotros y siempre vamos a estar protegiéndote, vamos a estar a tu lado y vamos a salir de esta todos juntos. O cosas así, ¿no? Cosas que no podemos ir con mentiras, definitivamente. Y más bien decir, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Si, por ejemplo, tienes familia afuera, tienes alguien que necesites contactar, si es necesario, por nuestro teléfono, o si ella tiene teléfono, se me descargó, perfecto, y dame el número, vamos a llamar a tu familiar, ayudarles en todo lo que sea posible, porque eso les va a ayudar tremendamente a calmar ese nivel de estrés, de angustia, de ansiedad que tienen. Entonces, y empezar, miren, estamos actuando, ahora vamos me recuerdo mucho en una de estas situaciones donde estaba una señora sentadita ahí y toda su casita, ¿no? Se había caído, pero qué mujer tan fuerte. Les juro, miraba a un lado, veía lo que lo que se podía rescatar de lo que había perdido, iba y lo recogía y la ponía a su ladito y la acomodaba. O sea, la señora tenía una capacidad de resiliencia, estaba en pleno desastre, pero sin embargo ya estaba pensando lo que iba a recuperar, las cosas que iba a tener cerca, cómo se estaba ya organizando ella. No perdía esfuerzos, energías en simplemente pensar en que todo era un desastre, sino más bien ella estaba saliendo adelante. Y de estas tenemos muchas situaciones que son un ejemplo para los demás y podemos evidenciar en una situación. Mire, puedo empezar, podemos empezar a acomodar y ella se da cuenta que hay cosas que hacer, ¿no? Y le puede ayudar. Y estas personas que también, eh, porque es tal el dolor de ellos, que su única manera de manifestarlo y sacar esa energía es
haciendo cosas alrededor, tratando de limpiar, pero con el dolor tremendo de haber perdido inclusive a familiares, pero sin embargo están actuando, apoyarlos. Necesita ayuda, quiere que podamos hacer algo en este momento. em, hay situaciones que no ni siquiera se van a quedar un rato largo. Es simplemente el hecho que ustedes les digan que pueden, que están a su lado y que puedan hacer algo mínimo por esta persona, ellos les van a agradecer muchísimo. Ahora, otro objetivo es informar a los afectados sobre las posibles reacciones que puedan surgir en el futuro y los recursos disponibles. Importantísimo. Mire, señor, puede que estas noches no pueda dormir bien, quizás le den algunas pesadillas, usted pueda estar recordando esto, ¿no? Normalizar. Esto es fruto de la terrible experiencia que ha tenido usted que vivir y esto va a ir pasando, ¿no? Conforme usted vaya ya adaptándose a la nueva circunstancia. Y además, acá dentro de esta situación tenemos un centro donde están los médicos, salud mental y las personas que puedan ayudarles si es que ha perdido sus medicinas o no tomaba nada. Normalmente yo una de las cosas que primero hago cuando estoy en una emergencia así es preguntar, ¿está tomando algunas medicinas? Y me he encontrado con situaciones que he encontrado medicinas para esquizofrenia, para problemas de trastornos de ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno pregunta así, y además uno debe saber, ¿no? Debe saber qué pastillas son, etcétera, etcétera. Pero ustedes van y preguntan, y si no lo saben, no hay problema, agarra el celular y mira esta pastilla para que está, andan rapidísimo y ya sabe de para qué se trata. Inmediatamente, si ha perdido sus pastillas, o tiene agua para tomar sus pastillas, a qué hora le toca tomar sus pastillas y si no las refiere al centro de donde está salud mental para que la atiendan. Hay personas que sí sufren muchísimo, más que otras, especialmente si son especialmente sensibles y tienen el problema de la ansiedad o ataques de pánico, etcétera, que es conveniente ver si ha tomado sus pastillas y todo lo demás, y sacarla del ambiente que está y que vaya al centro de salud, pregunte al médico a ver cómo está usted y todo. Usted ya se dan cuenta de que está tomando sus medicinas, pero es bueno sacarla de la zona para que tenga algo que hacer, ir a hacer su cola, lo que sea, pero ya salió de esa situación donde ve todo el desastre alrededor, ¿no? Y, eh, y bueno, y así van a poder decir, mire, el hospital, y cuando ya está la carpa de salud que se están dando acá, ya no estén, a ver qué hospitales hay cerca, qué sitios, a dónde usted se atiende normalmente, no se olvide, tiene que ir, hágase chequear, hágase ver, ¿no? Ha sufrido algún golpe, etcétera, y poder, ¿no? Ir haciéndole ver que hay esperanzas, hay recursos para que ella pueda, ¿no? Utilizar y hacer frente a las necesidades que toda esa tragedia ha podido em, hacerle, ¿no? Hacerle necesitar de otros recursos. Bueno, en este aspecto también es importante esto que les hablé antes de asesorar a las autoridades porque ahí va a haber todo un grupo. Va a haber policías, el ejército, los bomberos, la municipalidad, el alcalde, em, y ONGs, los grupos como nosotros, los psicólogos, los de primera respuesta, los rescatistas, etcétera, etcétera. Y todos tenemos una persona que nos representa. Por ejemplo, los psicólogos tenemos ahí una de las personas del grupo, que es normalmente el que dirige, el líder,
el que va a estar dentro de este grupo y va a estar coordinando y va a saber qué necesidades hay, porque puede venir nuestro coordinador y nos dice, miren, este grupo nos vamos a dividir. En este momento, en tal sitio no es necesaria nuestra presencia en este momento. Este grupo puede dirigirse a tal lugar o puede a tal área, etcétera, y así dividirnos. Cuando uno va a una emergencia, normalmente, si ustedes ya tienen conformado el grupo de emergencias y desastres, que ahí dentro del curso, si lo toman, ustedes van a saber que van a elegir. Primero hay elección de que, no, yo quisiera trabajar con personas adultas mayores. Mira, yo puedo trabajar con niños, a mí me gusta trabajar con niños. En otros casos dicen, no, yo prefiero trabajar con personas con habilidades especiales. Y así, y se van formando los grupos, inclusive cuando salimos hacia las zonas donde se da la emergencia o el desastre, entonces ahí ya llevamos nuestro material. Si son para niños, llevan las cartulinas, los colores, los globos, las pelotas, una serie de dulces, etcétera, etcétera, para ya vamos preparados. Eso es lo ideal, estar preparados. Y previo a eso es el conocimiento que debemos tener de la zona afectada. Es muy importante. Entonces, es por eso tan importante que todos nosotros nos organicemos, estemos donde estemos en nuestro país. Los colegios de psicólogos tienen un papel fundamental en ello. Entonces, así como todos los bomberos, los rescatistas, todos se organizan, también nosotros tenemos que estar muy organizados para poder trabajar. Y llegamos a la zona y les digo que es muy fácil ya trabajar, porque ya cada uno sabe a dónde se va a dirigir. Uno mismo va averiguando dónde están reuniendo a los adultos mayores, como nos comunicamos con los que están organizando de repente el campamento, ¿no? Y ya sabemos dónde dirigirnos, o los niños, ya las pelotas, vamos a ir a formar a los niños, los hacemos jugar y todo lo demás. Y así, si estamos organizados. Pero imagínense si nosotros vamos, ya somos unos psicólogos de buena voluntad y nos vamos ahí y no sabemos con lo que nos vamos a encontrar y después no sabemos a quién ayudar y de repente ni ayudamos a quien debemos ayudar, porque hay grupos vulnerables que necesitan de nuestra atención inmediata, aunque todos deberían recibir esa atención inmediata de nosotros. Esto es básico para prevenir cualquier trauma posterior. Esto está evidenciado en estudios de investigación que cuando nosotros recibimos la noticia de que vamos a ir a tal sitio, inmediatamente sale el equipo y ese primer contacto con estas personas damnificadas es muy, muy valioso, porque así estas personas rápidamente van a empezar a, a procesar lo que han vivido y no van a llegar a más, no van a llegar a conformar traumas. Es importantísimo que esto lo tomen en cuenta, por favor. Tener temores, ¿no? Esas ansiedades tan fuertes son normales, que tenemos que normalizar la situación. Estos acontecimientos se dan en situaciones anormales o límites para el ser humano, pero nosotros tenemos estas reacciones que son normales y que son reacciones que tienen que ver con nuestros mecanismos inclusive de defensa para nuestra supervivencia. Nos dicen que están muy alertas a todo. Sí, es un mecanismo. Pues, sabemos todo ese proceso que se da interno en nuestro organismo, cómo es que te funciona, ¿no? La huida o que nos paralizamos o huimos frente a un peligro. Y esto en algunos momentos, muy suavemente, muy sencillamente, podemos explicarles a las personas
cómo es que funciona nuestro organismo y por qué nos ponemos, quizás uno dice, estoy transpirando. Sí, esto es normal en este momento. Su organismo está tratando de defenderse de todo lo que está pasando y más bien lo que vamos a hacer es respirar profundamente. Vamos a tratar de hablar más calmadamente. A ver, un momentito, vamos a tomarnos un segundo nada más. Respiramos, botamos el aire, botamos todo eso que nos está haciendo daño y etcétera, ¿no? Una serie de estrategias que las utilizamos tanto en nuestras en la psicoterapia, en nuestros abordajes, ¿no? Con nuestros pacientes. Entonces, para calmarlos, la información que les demos es importante y el que ellos sepan, porque les preguntan, dice, doctora, yo no sé qué pasa, no puedo, no estoy tranquila. Sí, esto es así en este momento. Más bien su organismo está tratando de protegerla y esto va a pasar. Tranquilicémonos un poco. El tono de voz que ustedes empiecen a utilizar va a ser importante también, un tono cálido, un tono tranquilo, un tono donde inclusive a estas personas les va a llamar la atención su voz de que van a estar atentas a lo que ustedes les digan, porque en algunos casos hasta bajamos un poquito la voz y ellas también bajan un poquito ese ritmo, ¿no? Entonces, muy fuerte, mismo está reaccionando para ayudarnos. Muy, muy importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Es una situación normal en acontecimientos anormales o límites, ¿no? Y por supuesto que vamos a estar mirando las situaciones de casos de especial vulnerabilidad, niños, adultos mayores y pacientes, por ejemplo, de salud mental eh, que necesiten una atención especial, ¿no? Eh, Y también tienen que darse cuenta si encuentran un trastorno límite de personalidad, que muchas veces reaccionan sin límites y pueden ocasionar situaciones fuertes, inclusive gritos o llantos muy, 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 muy fuertes que la gente que está alrededor se preocupa y dicen, esta persona no sé por qué sigue llorando y gritando, ¿no? Y ahí nos acercamos más bien para ayudar a estas personas que son especialmente vulnerables y que necesitan ayuda, quizás un poco más que otras personas. Entonces empezamos con esos grupos de especial vulnerabilidad, especiales en el caso de que necesitan más ayuda. Y vamos bajando el nivel y tienen que ser todos. Nos asignaron a una zona y atendemos a todos los que estén en esa zona. Yo no puedo atender bien. Por supuesto, somos humanos, nos agotamos. Pido el cambio, que alguien venga a reemplazarme y que continúe con el grupo. Ya atendí a tal persona, tengo ya mi listita, siempre una libretita, por favor, una libreta que puedan ustedes tener para ir anotando la familia tal, señora tal, teléfono tal, para hacerle seguimiento después, cómo está, que eso, miren, les enormemente por eso, "Ay, la señorita ha venido y ver cómo está. Wow, qué bien, y qué bueno que uno tome ese detalle en cuenta para no seguir en contacto, que no tiene que ser todo el tiempo, en algún momento nada más, y para darle tranquilidad a la persona y que ella sepa que nosotros no hemos pasado así por pasar como una película, sino que ella fue importante para nosotros. Y para eso está nuestra libretita, anotamos, ponemos datos, usted quiere comunicarse con quién, a tal persona, a ver, vamos a llamar y llamamos a tal, prima tal, y lo tenemos anotado.
Y eso es una cosa muy rápida, y mirándole a la persona, no mirando su libretita de notas, no, por favor, no, no, no. Ese es uno de los aspectos que se trabaja mucho con los médicos, porque los médicos, ahora que tienen que tipear en la pantalla, están ahí que miran, y a los pacientes no, y yo he sentido eso eh, en las personas, ¿no? Este doctor ni me mira, y es verdad, y no podemos perder ese contacto humano. Eso es, y eso lo conocemos. No, no tengo que explicarles mucho a ustedes. Bueno, en la intervención vamos a intervenir seguramente en situaciones críticas o de alto riesgo. Va a haber víctimas y va a haber personas que vamos a estar ahí. Y puede que sean grupos muy grandes, como les decía. Miren, cuánta gente va a ir a intervenir ahí. En la intervención no solamente tomamos en cuenta a las víctimas de la emergencia o desastre, nosotros también atendemos a todos los intervinientes, a los rescatistas, a los médicos o algunos ingenieros que están ahí viendo porque tienen que evaluar los daños y todo, conversar con ellos cuando termina, cómo le fue, ¿no, ingeniero? ¿Cómo está? Porque se van a encontrar con personas que realmente necesitan desahogarse y se los van a agradecer, porque después ellos no van, los ven como ingenieros, los ven así, inclusive como bomberos, y se olvidan que son seres humanos. Nosotros los eh, psicólogos y psicólogas tenemos que estar muy pendientes de estas personas también, que no se les pase, por favor, ¿no? Bueno, entonces actuamos con las víctimas y los intervinientes, ¿no? Y vamos a dirigirnos a la resolución de estados psicológicos complejos y de alto impacto emocional. En un desastre, el impacto emocional es muy fuerte. Y el que esté aparentemente tranquila una persona no significa que está bien, porque a veces ustedes encuentran una persona paradita, sí, estoy acá, y empiezan a conversar y la persona se quiebra. Entonces, toda persona que entre en contacto con ustedes es importante, ¿no? Todo este impacto emocional y toda esta situación, pues por supuesto que va a generar consecuencias y esperemos que no sean tan negativas, porque si son tratadas rápidamente, como les decía, no, no va a llegar a crear traumas. También, al ser impredecibles, ¿no? Las situaciones de desastre, estas situaciones inesperadas y que nos agarran en situaciones que nos dejan sorprendidas y en otras situaciones indefensas. Ustedes están viendo ahorita lo de Junín, estamos viendo lo de Venezuela, estamos viendo lo que ustedes sufrieron en Ucayali y hay una situación de indefensión tremenda, se sienten totalmente indefensas las personas, totalmente vulnerables ¿no? Y por supuesto que están, y finalmente hay una desestabilización, eh, es una, porque todo esto implica pues pérdida, pérdidas de vidas humanas, pérdida de propiedades, pérdidas incluso de la tranquilidad en la que uno estaba viviendo hasta el momento, ¿no? O siente el ambiente amenazante como situaciones en que pueden pensar de que van a venir a robarles, o van a venir a hacerles daño, o va a venir a otro temblor siguiente, etcétera. Entonces, esas personas no tienen tranquilidad. Entonces, todo esto va a generar reacciones psicológicas, ojo, similares en el grupo. Todos van a tener temor, van a tener tristeza, van a tener ansiedad. Y eso es es por lo que decimos que son normales estas reacciones, porque se generan todos, salvo que habrá algún superhombre o una supermujer que muy bien puede manejar todo. Bueno, yo mis respetos a esas personas, porque hasta ahora no las he encontrado en los diferentes eventos a los que he asistido. Eh,
Y para contarles uno, por ejemplo, en Lima, yendo hacia, estábamos en una zona del norte, por el Callao. El río se salió y fuimos a atender a los damnificados y nos encontramos que ya se habían organizado, tenían una líder, una señora. Y yo la veía, la vi de lejos a la señora y vi que estaban muy organizados. En la noche se quedaban un grupo de gente cuidando si es que subía el nivel del río para que inmediatamente pase la alarma y salgan de la zona los que habían quedado, porque mucha gente salió de la zona, donde parientes, etcétera, pero también muchos se quedaron a cuidar sus pertenencias. Entonces, esta señora organizaba y no tenía descanso. Y yo, el momento que nos presentamos, y yo me presenté y le dije, mire, hemos venido, queremos ayudar acá, somos psicólogas y psicólogos que hemos venido a darles el apoyo que ustedes requieran, hemos traído algo de cosas porque siempre nos presentamos con algo más. A veces tenemos agua, un poco de galletas, en otros casos tenemos algunas mantas, lo que podamos, ¿no?, conseguir en el momento y lo llevamos por si acaso. Y normalmente el agua, los dulces, panes, dulces, etcétera, siempre son bienvenidos. Entonces, o latas de comida. Entonces, nos presentamos. La señora vio, no se preocupe, acá estamos para ayudarle, y no se imaginan, de esa mujer fuerte que vimos al inicio, se derrumbó, se puso a llorar, yo la abracé, la contení por muy buen rato y ella pudo soltar todo lo que tenía. O sea, las personas que ustedes van a ver ahí no siempre son tan fuertes como lo que se imaginan. Están actuando, sí, porque quieren a su comunidad, son líderes natas, pero esto no quiere decir que sean las superpersonas. Ellas también necesitan ayuda. Entonces, en otros momentos hemos visto también personas que discuten más, ¿no? Pierden el control. ¡Wow! Y entonces, ¡ay, qué barbaridad que este señor en este momento se pone a pelear! Que cómo, que no ve que estamos en una situación de una desgracia. No, es justamente por la desgracia es que el señor está perdiendo el control. Entonces, ahí, como psicólogos, tenemos que darnos cuenta cómo están actuando las personas. Y más bien, esta persona necesita ayuda, ¿no? Nuestra. Estemos a su lado. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que ese abordaje, como les decía y les sigo repitiendo, es un abordaje sin demora, inmediata, donde tanto nuestra capacidad, nuestros conocimientos, ¿no?, para solucionar la situación o los problemas, y van a ponerse ahí a trabajar al full. Nuestra capacidad de flexibilidad es tan importante. Ustedes saben que uno de los aspectos importantes para mostrarnos la madurez de las personas es la capacidad de adaptarse y de ser flexible. Es uno de los puntos donde la persona denota madurez. Y ahí nosotros, como psicólogos, somos los primeros en adaptarnos inmediatamente a todas las circunstancias que se presenten. A veces, al principio hay personas que son algo, sí, no crean, no todos somos parecidos, ¿no? Pues hay también algunas personas con cierta rigidez en nuestra profesión. Pero en momentos así, para este momento ya debe ir aprendiendo a ser más flexible, adaptarse a diferentes circunstancias, y ser muy creativo, creativa, y tener una capacidad de vigilancia, de observación
a todo el medio en el que está para saber en qué momento apoyar, qué situaciones de riesgo puedan haber por ahí, para apoyar y prever. Y la autovigilancia, nuestra autovigilancia, que es importantísima porque puede que estemos actuando no adecuadamente. Claro que a veces estamos actuando muy bien y sin embargo nos critican. Yo recuerdo alguna vez que estaba por Chosica, ya habíamos trabajado, habíamos reunido a la gente, muy bonito el trabajo. Y al final ya nos pegamos a la pista para esperar y decidimos tomarnos una foto. Ya saliendo, ya el grupo humano al que habíamos atendido estaba lejos de donde estábamos, que estábamos al borde de la carretera. Pero pasó un carro que nos dijo nuestra vida. Qué barbaridad, que ustedes vienen a lucirse, no vienen a trabajar, a ayudar, todo es pura pinta. Uy, el Señor nos dijo de todo desde su carro. Y nosotros estábamos sorprendidísimos, pero no dijimos nada, pero nos enseñó en que tenemos que tener mucho cuidado porque puede que nuestra manera de actuar no sea comprendida. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de la manera como hacemos, especialmente esas impresiones que queremos como grupo, dejar un mensaje o tener algo que alguien, ¿no? Del grupo diga, ay, acá estuvimos, hemos actuado en tal sitio, hemos ayudado en tal. Entonces, mucho cuidado por nuestra parte, no vaya a ser que estemos hiriendo sensibilidades y que no comprendan que nosotros sí estuvimos trabajando, pero que pues ellos justo vieron el momento en que fue la fotito. Entonces, mucho cuidado, mucha cautela de las cosas que pueden decirse entre ustedes. Y yo he tenido colegas en que estaban muy sentidos con lo de ICA, porque llegó un grupo N de otro país y ayudaban, pero en la noche ellos se reunían, era un grupo de varones, y se ponían a tomar. No sé si era, no sé, bueno, y tomaban y se reían, y muy desagradable para nosotros, bueno, vieron ese día para las personas que estaban siendo atendidas y que tenían toda una situación de dolor, ver que alguien se estaba riendo y estaba tomando y se habían hecho su fogata, uy, fiesta. ¿Qué cuidado tenemos que tener al no hacer ese tipo de manifestaciones? Entonces, por favor, esto tienen que verlo con pinzas y que siempre haya alguien en el grupo y ustedes mismos digan, tú eres el que va a estar viendo algunos detalles nuestros en los que no vaya a ser de que estemos metiendo la pata. Y bien, y ya ustedes saben, y esa persona va a decir, oye, te estás pasando en esto, no digas tal cosa, se te escuchó, o cositas así, porque poco a poco aprendemos también. ¿No? Estamos en una etapa de aprendizaje. Con cuidado este tipo de manifestaciones que pueden ser malentendidas, malinterpretadas. Bueno, entonces, siempre vamos a tratar de reducir la vulnerabilidad, ¿no? En todo momento. Y ese es nuestro aspecto de esta creatividad para solucionar. ¿Sí? ¿Perdón? Bueno. Si desean intervenir con todo gusto, por favor. No sé cuánto tiempo tengamos todavía, pero uy, ya había sido las 8:15. Bueno, bien, seguimos hasta donde podamos. Ahora, así, una pincelada de los primeros auxilios psicológicos, que es una tarea de todos y todas, y ya lo hemos dicho, empezando por nosotros, nuestras familias y nuestra comunidad. Entonces, sí tenemos que cuidar de que
todos los que estén cercanos a nosotros estén preparados, cosa que si en algún momento nosotros tenemos que aislarnos, ir a otro, van a saber qué hacer y no vamos a estar nosotros con la preocupación de que cómo están ellos. Bien, ¿qué entendemos por este bienestar integral? Tenemos que tener claro, y lo sabemos felizmente los psicólogos, que no es solo ausencia de enfermedades, no es un estado de bienestar físico, psíquico y social de las personas, ¿no? Es tener un cuerpo saludable. Los psicólogos tenemos que cuidarnos si queremos ser emergencistas, hacer un poquito de ejercicio, para no estar muy duros cuando vayamos ahí y no podamos subir unas escaleras o alguna zona donde hay barro, porque muchas veces también nos hundimos en el lodar de sal, pero vamos preparados, vamos con botines, ¿no? De jeve, que ustedes también usan mucho en esa zona, ¿no? En Ucayali, ¿no? Nuestra mente sana, tratar, porque ustedes saben que nosotros con la plasticidad cerebral podemos hacer maravillas de nosotros mismos. Entonces, si somos personas medias negativas, cuestionadoras y todo, podemos hacer un cambio y poder ir limpiando todo eso, quizá volviéndonos más optimistas o tratando de ver que las cosas son buenas o la parte positiva y que bueno, ir adaptándonos, pero siempre mirando el lado bueno de las cosas. Y esto no es un imposible, no es un imposible para nosotros. Perdón, señora Julia, gracias. Entonces hay esta situación de también en la que tenemos que ver que el ser humano tiene ese aspecto que trasciende, que es la espiritualidad, una espiritual buenamente llevada. Sean las espiritualidades que ustedes deseen tener en su existencia y que se les acomode mejor a su existencia, ayuda mucho. Acabo de hacer un estudio que la doctora Carmen conoce, ¿no? Y cómo abordan a las personas maltratadas, las situaciones de violencia intrafamiliar. Y en el estudio ha salido que el aspecto de la espiritualidad, ¿no? En el caso de había una pregunta si ellos ponían sus esperanzas en un ser superior, en este caso Dios, y sí, ha sido el que más respuestas ha tenido que sí la utilizan. Y esto me ha hecho reflexionar, reflexionar de la manera en que cómo es posible que nosotras y nosotros sí busquemos algo más, porque a veces nuestro cuerpo no es suficiente, nuestras fuerzas no son lo suficientes, inclusive no confiamos ni en nuestra capacidad emocional. Entonces, y a veces el creer que hay algo más que nosotros puede ayudarnos, ¿no? Esa esperanza de que vamos a salir adelante es importante. La esperanza que no nos debe abandonar nunca. Ah, y otro aspecto es lo que ya les había explicado, ¿no? Esa adaptación al entorno. Y bueno, estos son los elementos que permiten que una persona alcance un buen desarrollo humano según la Internacional de Valencia, que indica que sí, nosotros como psicólogos tenemos que cuidar esto. Imagínense que un colega nuestro haya estado, por ejemplo, en esa situación que contaron, eh, ¿no? Que este grupo se puso y cuando uno toma pierde un poco, ponían a reír, y su música.
pusieron su música, etcétera. Y si nosotros tenemos esas costumbres, pues no empezar a medir. También tengo mis reuniones sociales, perfecto, pero en otras situaciones no, quizás un psicólogo emergencista que va a estar frente a la desgracia humana, al dolor, ¿no? De otros seres humanos, quizás va a tener que empezar a medir un poco, ¿no? Este tipo de acciones, especialmente cuando está haciendo uso de sus conocimientos profesionales, ¿no? Bien, ahora, el bienestar psíquico o psicológico nos referimos, ¿no? Esto lo sabemos, al sentir y el pensamiento positivo del ser humano sobre sí mismo y está estrechamente relacionado con aspectos específicos de su funcionamiento físico, psíquico y social. Entonces, nos sentimos bien y nuestro pensamiento tiene que estar muy positivo. Imagínense que somos psicólogos y somos un poco ahí catastróficos, igual que nuestros pacientes, y vamos a un desastre de, uy, acá esto está mal, ay, esto no tiene esa solución. Y les digo que yo lo he vivido, porque veía, me acuerdo que estaba una persona ahí, ni digo si es hombre o mujer, una persona, y empezó a decir, uy, esto, qué mal que está, wow, ¿cómo van a salir de esta situación? Donde decía, pero ¿cómo se...? Ay, dentro de mí yo decía, Dios mío, por favor, cállate. Es el momento en que menos podemos estar manifestando cosas así, ¿no les parece? Y seguro que están de acuerdo conmigo. Y haciendo la diferencia de la crisis psicológica, que va a ser una situación, una desorganización, una persona va a enfrentar un crítico o una situación adversa y percibe que no puede solucionarlo. Esto sobrepasa, ¿no? Sus energías, sus esfuerzos y la capacidad para solucionarlos. Imagínense que se cae la casa, ¿no? O ha perdido un familiar. O al menos no con los métodos que podríamos estar acostumbrados para resolver otro tipo de conflictos. Pero este es un estado temporal, una crisis. Y estas crisis son justamente las que vamos a ver en nuestro trabajo. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Vamos a intervenir para sacarles de esta situación, que tengan la catarsis necesaria, que tengan ese desahogo. Nosotros vamos a estar ahí acompañándoles y los vamos a sacar adelante. Una manifestación de una crisis psicológica va a haber desorganización de pensamiento. Por ejemplo, dificultad para enfocar el pensamiento, estamos totalmente distraídos, no sabemos dónde estamos, no nos damos cuenta, tenemos ideas catastróficas, no podemos pensar y pensamos en lo negativo, esto no puedo solucionarlo, que creemos que no hay maneras. Y por favor, tomemos en cuenta, y esto es para nosotros, no para que lo digan ahí y traten de animar a las personas, pero sí tenemos que tener en cuenta que cuando hay una catástrofe, y esto ya lo deben haber vivido ustedes, es el Estado el que actúa. En ese momento sí va a actuar, pero también el Estado se encarga de resarcir de alguna manera si es que ha habido pérdidas, bueno, mm, materiales, ¿no? Porque las humanas, esto es mucho más doloroso, pero y, y si ustedes de alguna manera están en un grupo que a escuchar y quizá les digan cómo podemos usar este dinero y de repente ustedes se van a sentir con ganas de darles una y otra solución, ¿no? Pero pueden llamar a expertos y que puedan hablar con ellos, organizar para que pregunten y puedan ellos sacar sus propias conclusiones. Pero, por ejemplo, lo que pasó en el terremoto en el sur fue realmente
¿cómo puedo decir? Para mí fue muy preocupante, muy, muy preocupante. Ya los días, ya tenían sus carpas, les habían dado un dinero para que empiecen a reconstruir su existencia, su casa, porque muchas casas se fueron abajo. ¿Y qué me encuentro un día que voy ahí a las carpas? Uy, una música, un buen equipo, wow, qué bien, uy, qué un equipo, cómo han rescatado, ¿no? De toda la desgracia, un equipo. Cuando me doy cuenta que en las carpitas tenían televisores, tenían equipos de sonido, tenían no sé qué artefactos eléctricos, las personas, en vez de tratar de levantar su vida y tratar de reconstruir, por ejemplo, un sitio seguro para vivir, seguían en la carpa y se habían comprado los equipos eléctricos, electrónicos, bueno, que más les gustó. Y yo me acerqué y les dije, miren, ¿qué tienen acá? Ay, sí, pues que mi hijo que quería un equipo de sonidos y hemos comprado. ¿Y usted, señora, está bien? ¿Se siente bien? Bueno, sí, nos ha alegrado, que no sé qué, ahora, y sonriente la señora. Pero cuando empecé a hablar un poquito más, está preocupada. ¿Y cuál era la preocupación? De que podían venir y robarles, porque estaban en una carpa y ahí en Ica se dio mucho esto de que están viniendo un grupo de gente a robar, están viniendo un grupo que va a entrar a esta zona, etcétera. Entonces la señora estaba angustiada, pero sin embargo estaba contenta a la vez con su equipo. Se dan cuenta, son situaciones que se van a encontrar, pero porque uno trata y uno entiende, ¿no? Lo entendemos todos ustedes y yo de que tratan de darse algún placer, alguna alegría, algo, y dicen, ah, me voy a comprar un equipo, pero y se olvidaron de que también tienen que tener un techo donde dormir. Se van a encontrar con este tipo de desorganizaciones de pensamientos. Ah, el desorden de las emociones, muchos sentimientos de tristeza profunda, angustia, van a encontrar en algunas zonas desolación, miedo, ansiedad, desamparo. Esto es lo que van a encontrar y esto es lo que más van a tratar de ustedes de normalizar en estas personas, ¿no? Que sí, que sí, ante esta situación es lo normal. Ahora, el agotamiento, el cansancio, esa confusión de lo que están viviendo, no se sienten bien, vienen incluso familiares a verles y un ratito están alegres y de ahí ya no saben qué hacer, mejor que se vayan, no me ayudan nada, más bien están que me dan 50 consejos que a mí no me sirven de nada. Uy, situaciones así las van a encontrar. Frustraciones que no llegó la ayuda, que solamente están ayudando en determinados sitios y se olvidan de los otros, enojos, rabia y hasta cólera. Eh, Cuando vean situaciones de que no se está dando adecuadamente, por ejemplo, la distribución de alimentos o ayudas, por favor, hagan saber a las autoridades. Yo me acuerdo muy bien que en Chosica, por ejemplo, en una de las tantas, porque ha habido varias visitas que hemos hecho en Chosica en diferentes años. Ahora ya la cosa está mucho más organizada. eh, Venían a ayudar a las personas y del carro paraban los carros y empezaban a repartir la ropa por las ventanas o abrían su puerta y empezaban a regalar. Y toda la ayuda se las daban a las mismísimas personas que estaban ahí al borde de la carretera y las personas que estaban en los cerros, en la parte superior, no recibían nada, ni siquiera agua. Y nosotros subíamos así a lo más alto de los cerros para estar con estas personas y nos encontrábamos con esa situación de frustración, hasta de enojo. No es posible que solo ayuden a los de abajo y todavía venían carros con comida y empezaban a repartir a todos y a los de arriba no les daban nada. Y nosotros preguntábamos, por ejemplo, yo preguntaba por qué no bajaban, ¿no?
y era normal, pues estaban cuidando sus cosas, tenían miedo de que les robaran lo que tenían allí arriba, no querían irse. Inclusive una persona me dijo que sus hijos habían venido de otra zona a llevarlo y tenía su casita, no le había pasado nada a su casa, pero él no se iba a mover de ahí porque él cuidaba su casa. Y sus hijos, un hijo estaba ahí y ahí dijo el hijo de que sí, pues su papá no se iba a ir y que ya ellos habían hecho todo el intento de sacarlo de la zona, que era una zona de peligro, y no podían hacer nada. Entonces, hay de todo. En los síntomas físicos, el llanto, la sudoración, la palpitación, el temblor, la agitación, la dificultad para respirar, y bueno, y ya conforme van pasando los días y quizás semanas, puede haber cambios, ¿no? De peso. Algunos empiezan a comer exageradamente y otros a no comer nada, y ustedes van a notar o se engordó mucho o se adelgazó demasiado, ¿no? Hay una situación fuerte de cambios y que uno al ver las personas así, están todas sudorosas o sus ojitos vidriosos, que eso es tan claro que la persona está en un estrés tremendo, es justo es ahí donde tenemos que empezar a actuar, ¿no? Hay que ver estos grupos más vulnerables. Los cambios en la actitud de las personas, la desesperanza, la indefensión, el pesimismo, la dependencia de otros y entre otras más, N actitudes que se dan, ¿no? Actitudes también de dar la contra, de empezar a protestar, etcétera, etcétera. Y hay algunos que quieren pasarse de vivos, bueno, a situaciones que anteriormente ustedes jamás las hubieran visto en otras circunstancias, las personas pueden mostrar estas actitudes que ellos mismos se desconocen, dicen yo no soy así. Esa desesperanza es en la que van a trabajar mucho y seguro que han estado trabajando ustedes bastante. Y el sentirse, pues uno se siente totalmente vulnerable, se siente indefensa. ¿No? La persona ante situaciones que no tienen nada que ver con que yo hice bien mi casa ni nada, viene el agua del río y me inunda todo, me destroza todo, etcétera. Y esas dependencias que pueden irse dando, em, pierden el control, algunas de ellas, em, y empiezan a depender, no, no te vayas, no, no hagas esto, y mi hijo se está yendo, no me cuida, o cosas así. Entonces, ¿cómo tratar más bien de que las personas, cómo ayudarlas a empoderarse, ¿no? Y hacer y desarrollarles la resiliencia, porque la resiliencia sí se desarrolla. El cambio en el comportamiento, disminución, alteración de los hábitos de sueño y alimentación, descuido de la higiene personal, las actividades que solía disfrutar, alteración de las relaciones familiares, laborables, sociales, etcétera, que ustedes los vemos tanto cuando hay depresiones, cuando hay ansiedades, cuando hay alguna situación, ¿no? En los colegios o divorcios o maltratos, etcétera. Y también estos se dan en situaciones de estas crisis, ¿no? En las emergencias o desastres, conforme pasa el tiempo. Entonces, cuando uno vuelve a visitar a esa comunidad, empieza a ver, ¿no? Cómo van, cuál es el rendimiento de los alumnos, cómo están yendo en sus hábitos de sueño, alimentación, si ya han vuelto a trabajar con normalidad, si no se les ve descuidados, por ejemplo, el abandono de las actividades, ¿no? Y si ya juegan sus fulbitos, si hacen nuevamente sus reuniones de la comunidad. Y también las situaciones de familiares, ¿no? Laborales, sociales. Mire, yo me encontré con una situación un poco difícil allá cuando me tocó por Cañete. Estaba, eran tanta la gente que nos pusieron unas carpitas y lo que hicimos era unas silletitas chiquititas de esas pequeñitas
y sentábamos a 6, 8 personas para conversar con todas y una a una hacíamos este tipo porque era difícil con una sola, porque era mucha gente. Entonces, pero ahí me encontré con situaciones bastante complicadas, les digo. Uno piensa, me acuerdo que yo apenas llegué, dije, uy, acá sí van a hablar de lo que han podido padecer porque se cayó una pared, etcétera. Y no, me encontré con situaciones en la casa de estas personas, una segunda vida que podían tener a la puerta de la casa empezaban a aparecer otros niños que buscaban a mi papá, a mí, ¿no? A mi papá, o una señora que venía a buscar, ¿no? O un señor que aparecía por ahí, buscaba a mi mamá. O sea, situaciones bien fuertes que no tenían que ver con, bueno, tenían que ver con la desgracia que ocurrió, pero ya con la vida personal, ¿no? Se evidenciaron las infidelidades, pues, y todo lo demás, y eso causó muchísimo dolor. Entonces, se va a trabajar en estas situaciones también. Bien, bueno, ¿qué es un malestar psicológico? Un conjunto de cambios psicológicos que presenta una persona, ¿no? Luego de experimentar un evento, circunstancia o suceso estresante. Estos cambios psicológicos de verdad que son normales, por favor, y que nos van a causar malestar, ¿no? Ante estas situaciones estresantes. Y la persona sí se da cuenta de estos cambios y se siente incómoda por lo que le está pasando. Pero sí nota también que el entorno lo percibe peligroso y posteriormente cualquier persona que entre en contacto con ellos también son personas ya que pueden ser peligrosas para mí. Veo peligro por todo lado, ¿no? Me vuelvo más suspicaz. Entonces, sí, nos ponemos más miedosos y además no es de que se va a dar, ¿no? En todos lo mismo, pero sí hay personas que sí van a mostrar estas conductas y otras mostrarán otro tipo de conductas. Conocemos muy bien estas conductas obsesivas que a veces generan este tipo de circunstancias. También, ¿no? Obsesivos compulsivos que no tenían esas características, no eran parte de su personalidad, y no era un trastorno que lo tenía en evidencia, pero en ese momento pueden aparecer este tipo de conductas también, pero que después disminuyen conforme la persona reciba ayuda, ¿no? Ustedes van a encontrar personas que están con ataques de pánico, histéricas, o pueden encontrar personas totalmente calmadas y que no hablan. eh, Todas las intensidades, todas las gamas. Es bueno, por favor, que lean, si no son psicólogos clínicos, lean bastante de las fijas, ¿no? Trastorno por estrés postraumático, ansiedad, pánico, depresión, ciertos tipos de personalidad, etcétera. También cómo actuar con niños, por ejemplo, los niños Down o niños con cierto retraso o niños con las parálisis cerebrales, que muchos de ellos son muy inteligentes también, pero que tienen dificultades. Es bueno que estemos muy enterados para que rápidamente podamos ver, ¿no? Los casos estos y sepamos actuar adecuadamente. No tenemos que aprendernos todos los códigos ni nada, pero sí saber cuáles tenemos que tomar en cuenta y en qué momento tenemos que referir a salud mental inmediatamente. Y como les he dicho al inicio, para mí, importante, yo pregunto, ¿está tomando medicinas? ¿Ha encontrado sus medicinas? Y con eso ya tranquilamente yo ya me voy dando cuenta cómo está yendo la persona.
Su tendencia puede ser hacia el estado de ánimo deprimido, ¿no? Y puede pasar hacia el ese punto o en su etapa maníaca. Ah, el estrés postraumático sí se ve después, pero sí se trabaja inmediatamente. eh, Hay estudios que evidencian que entran menos en un trastorno de estrés postraumático las personas que sí han recibido rápidamente la ayuda necesaria. Ahora, ¿qué es un trastorno psicológico? Conjunto de síntomas de alteración de los pensamientos, las emociones, el comportamiento y las relaciones interpersonales que tiene una permanencia prolongada en el tiempo. Esto lo tenemos que tener muy claro, permanencia. Las permanencias nos van a dar claridad de en qué situación está la persona. Y cuando nosotros hacemos las visitas post emergencia, post desastre, ahí podemos ver si hay una permanencia prolongada, por ejemplo, de una depresión. Han pasado 5 meses y sigue la persona triste, descuidada, no quiere ir ni a trabajar, duerme mal. Definitivamente, inmediatamente referirla, ¿no? A salud mental. Entonces, y así se pueden presentar otros trastornos. Estas permanencias prolongadas nos dan una idea. No se relaciona con un evento específico, contrariamente a, ¿no? A la crisis psicológica, ni a una crisis o cambios del ciclo vital, como en el malestar psicológico. No, o sea, puede darse un evento de diferentes situaciones. Por ejemplo, si es una persona suicida y los hijos están viendo una situación de esas, uy, quedan muy, muy maltratados y tiene que recibir ayuda. Ayuda. En algún momento tuve algún caso en el que eh, mostraban toda la situación interna. Y bueno, y ustedes van a utilizar justo las personas que trabajen con niños, van a hacerles dibujar, les van a decir cómo fue ese momento que has vivido. Y entonces ellos, más que palabras, van a dibujar, uy, acá vino el agua, llegó y las piedras y dibujan y todo. Y ellos cómo lo expresan clarísimo las personas que están huyendo, las caras. A ver, ¿cómo ponen las caras? Y ellos las ponen, y no, y ya uno va viendo cómo realmente han vivenciado y algo que no lo decían, pero que sí sale y se evidencia en los dibujos que están haciendo y bueno, en algunos casos nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, les hacíamos dibujar y, uy, hay premio para los dibujos, entonces ellos se esmeraban en poder, pero era más que nada para que ellos puedan botar todo lo que tenían adentro. Y después les dábamos sus pelotas, dulces, bueno, las cosas que hubiésemos llevado y los niños felices se iban y habían contado ya, y los poníamos todos los cuadros en las paredes y decíamos ahí, a ver, ¿quién ha hecho este dibujo? Y el otro, y bien, o sea, era un cambio total de la situación que habían vivido. Entonces, se puede trabajar mucho y con los niños es muy, muy bonito trabajar esta parte. Una serie de técnicas que pueden utilizar. Em, Ustedes saben que un trastorno psicológico definitivamente tiene que ser tratado por especialistas. Y este trastorno puede ser acompañado por nosotros los psicólogos, psicoterapeutas, ¿no? Que sean especialistas también. Ustedes saben que por muchos años la terapia cognitiva conductual o cognitiva comportamental la más dada por el gremio médico, ¿no? En salud mental, los psiquiatras y piden, ¿no? Que tengan conocimiento y que sean especialistas en
esta terapia. Pero ahora ustedes saben que hay unas nuevas terapias. Y yo seguí la de aceptación y compromiso, que es muy buena y realmente a mí me ha ayudado para tratar los temas de ansiedad, especialmente, o situaciones bueno, de depresión por infidelidad, cosas así. Muy, muy interesante, muy, por ejemplo, no es de que ustedes van a luchar contra la ansiedad, sino simplemente ustedes van a poder hacerles ver que esto no es todo en la vida. Hay muchas cosas más que pueden ocurrirles y que ustedes van a seguir viviendo. Y si tienen que vivir con la ansiedad, que bueno, que hay algo más que puede estar funcionando, ¿no? Estructuralmente en el cerebro, ¿no? Bueno, ya pues está ahí y que no tiene por qué ser el centro de su existencia. Bueno, seguramente que ustedes también han tomado algunas otras eh, terapias. Y bueno, acá el tipo de crisis, no sé cómo andamos ya de tiempo porque veo que ya se está reduciendo el grupo, Carmencita. 8:47, ya va a ser la